no solo recibimos cuidado de nuestra familia, sino también de aquellos que valoran nuestra existencia. Con estas palabras damos inicio a la sección Hablemos de, donde hoy abordaremos la historia de un personaje con un inicio difícil, especialmente porque le tocó enfrentarlo en una etapa que probablemente muchos de nosotros no sabríamos procesar de la mejor manera. En esta ocasión le toca a Sherry Birkin, una niña que tuvo que enfrentar múltiples situaciones fuera de lo común, las cuales marcarían su vida para siempre. Nos basaremos en la versión de Resident Evil 2 Remake. Pero, ¿quién es Sherry Birkin? Nacida en 1986, es hija de dos científicos de alto prestigio en la corporación Umbrella, el Dr. William Birkin y Annette Birkin. Ambos, al conocerse durante su trabajo, combinaron su pasión por el ámbito laboral con una química especial, por decirlo de alguna manera, lo que llevó al nacimiento de Sherry. William y Annette eran virólogos excepcionales, tan apasionados por su trabajo que su lema podría definirse como por el beneficio de la ciencia. Incluso a sabiendas de que por sus investigaciones podrían perjudicar a otros, trabajaban en el desarrollo de armas bioorgánicas, un proyecto que involucraba tanto animales como humanos para estudiar el progreso de sus investigaciones. No tenían límites en sus acciones, pero esta dedicación tenía sus consecuencias. Sherry, a menudo, era aislada de sus padres debido a sus largas jornadas laborales y, como resultado, era descuidada en muchos aspectos. ¿Qué crea esto en una persona durante su infancia? Para la mayoría de nosotros, nuestros padres son nuestra interacción más constante, las personas de quienes esperamos recibir el mayor cariño y con quienes buscamos estar, incluso si esto significa hacer todo lo posible para ganar su atención. Nos transmiten seguridad, pero para Sherry todo esto solo ocurría en muy contadas ocasiones. Lo irónico es que aunque sus padres fueran malignos con los demás, querían protegerla a toda costa, sabiendo que la situación podría volverse peligrosa si algo salía mal con sus investigaciones sobre las armas bioorgánicas. En una situación de emergencia, Sherry recibió una llave de acceso al laboratorio que debía llevar siempre consigo, colgada como un medallón, para que no llamara la atención de posibles espías. De este modo, se protegía el punto vulnerable de la familia Birkin, ya que sus padres sabían que podían ser amenazados a través de ella. Y queridos ciudadanos de Raccoon, si les gusta el contenido, pueden revisar la descripción del video, que tiene más secuencias de este estilo. Dicho esto, continuemos. Llegamos entonces a los eventos que marcarían el inicio de la gran lucha de Sherry Birkin, los cuales están estrechamente ligados a las decisiones de sus padres, quienes temían que todo se descontrolara. En la noche del 22 de septiembre de 1998, debido a las decisiones de William, quien no permitiría que Umbrella se quedara con su creación, el virus G, y a la vez sentía que no recibía ningún beneficio por tanto esfuerzo, decidió vender su trabajo a los militares de los Estados Unidos a cambio de protección para su familia. Incluso contaba con el apoyo total de su esposa, Annette Birkin. Sin embargo, fueron descubiertos, ya que Umbrella tenía espías por todas partes. Esa noche, el servicio de seguridad de Umbrella envió un equipo liderado por el soldado Hunk para infiltrarse en el laboratorio donde se desarrollaba el virus G y apoderarse de todos los avances relacionados con él. Durante el proceso, William Birkin intentó resistirse, pero fue herido de gravedad. En su último acto de desesperación y rencor hacia la empresa, se aplicó él mismo el virus G, lo que lo transformó en una criatura que perdería gradualmente su cordura. La única testigo de su transformación fue su esposa, Annette, quien no pudo tomar la decisión de acabar con él cuando era el momento más vulnerable.
ya que no podía afrontar la realidad de lo que habían hecho. Aquí vemos cómo William, a medida que mutaba, fue en busca del equipo que le arrebataron la vida y la muestra. Esto llevó a la contaminación por la caída del maletín y la exposición del virus al sistema de alcantarillado de la ciudad, lo que desencadenó el caos en la ciudad de Raccoon. Durante todos estos eventos, Sherry se encontraba en su casa, mientras la ciudad se sumía en el caos debido a la rápida propagación de la infección, causando que sus habitantes se transformaran en la pesadilla que ocurrió en la mansión Spencer. En medio de todo este caos, Sherry se encontraba preocupada por sus padres, ya que ni siquiera respondían sus llamadas, lo mínimo que ella solía recibir de ellos. Por eso, tomó la decisión de ir a la estación de policía de Raccoon para obtener ayuda de los oficiales, quienes, casualmente, en esos momentos la estaban utilizando como centro de refugio. Lo que Sherry no sabía era que todo esto la llevaría hacia algo más oscuro de lo que ella podría haber imaginado. Al llegar, vio que todo estaba en un estado deplorable y las personas presentaban un comportamiento aberrante. Incluso presenció cómo se atacaban entre sí de una forma indescriptible. Esto dejó tan impactada a Sherry que no tuvo más opción que ocultarse en el área subterránea de la misma estación de policía. No fue sino hasta una semana después, el 29 de septiembre, que fue encontrada en esta área por una chica llamada Claire Redfield, quien casualmente estaba explorando el lugar. Al ser encontrada por Claire, Sherry le avisa que tenga cuidado, con una expresión de terror muy marcada, ya que era nada menos que su padre, pero en un estado de mutación bastante avanzado. No le quedó más opción a Claire que defenderse y derrotarlo, al menos temporalmente. Aquí comienza la interacción entre Sherry y Claire. Lo único que Sherry deseaba era poder reunirse con su madre, y eso fue lo que le comentó a Claire, quien aceptó sin pensarlo en ayudarla en ese proceso. Sherry le revela que su madre es una científica, pero no cuenta toda la historia, ya que omite que la mutación que enfrentó Claire era su propio padre, William Birkin. A pesar de su corta edad, Sherry demostraba un nivel de inteligencia emocional increíble y, en cierto modo, no podía dar muchos detalles, ya que sus padres le habían inculcado que debía mantener cierto recelo con la información que poseía, incluso sobre su acceso al laboratorio. Sin embargo, en ese momento solo podía confiar en Claire, y juntas establecieron un vínculo cuando Claire le compartió algo sobre su vida y le hizo una analogía sobre la situación, ya que ella también solo tenía el apoyo de su hermano, a quien buscaba en la ciudad. Al avanzar un poco más, llegaron al área de estacionamientos, donde se encontraron con el jefe de policía de la ciudad de Raccoon, Brian Irons, un hombre que no tardó en mostrar su verdadera naturaleza. Este personaje estaba conectado con la familia Birkin, ya que era el encargado de hacer tratos con ellos para encubrir sus actividades y evitar que las personas se acercaran a los laboratorios. No solo recibía sobornos, sino que también tenía acceso a información privilegiada. Como estaba preocupado por poder infectarse del virus que afectaba a la ciudad, debía obtener una vacuna o, de lo contrario, una muestra del virus para escapar. La única forma de hacerlo era a través de Sherry, ya que él sabía sobre su medalla y el acceso al laboratorio por medio de esta. Por ello, separó a Sherry de Claire, pero no se percató de que durante el forcejeo la medalla cayó y él no lo notó. Así que, no teniendo más opción, encerró a Sherry en una habitación del orfanato mientras intentaba encontrar la manera de establecer contacto con la única persona que podría quedarse con la medalla, Claire Redfield. Gracias a las facilidades que poseía Brian Irons, tuvo un acceso sencillo para contactarla y así hacer el trato. Por otro lado, Sherry no se rendiría
gracias a una observación detallada de la habitación, logró escapar para encontrar la manera de reunirse nuevamente con Claire. Sin embargo, al llegar a la puerta principal del orfanato, se percató de que estaba cerrada, por lo que debía encontrar la forma de obtener la llave que poseía Irons. Aquí se desarrolla uno de los eventos más terroríficos para Sherry, ya que Brian Irons comenzó a jugar al gato y al ratón con ella, especialmente porque estaba fastidiado después de que ella le lanzara un jarrón con una sustancia irritante en el rostro. Al final, logró atraparla, pero en medio de la lucha apareció el Dr. William Birkin, quien en ese momento logró agarrar al jefe Irons para implantarle un embrión. Sherry aprovechó este momento para esconderse mientras escuchaba los ruidos agonizantes de Irons. Poco después, Claire acudió al rescate y al unirse a Sherry se dieron cuenta de que el orfanato tenía una entrada subterránea que conectaba con las alcantarillas. Sin embargo, en ese momento apareció el Tyrant T-00 persiguiéndolas hasta que llegaron a un elevador, su único escape. Justo cuando pensaron que sería su fin, el Dr. William Birkin llegó y le causó un grave daño al Tyrant. En ese momento, William Birkin sufrió una mutación desarrollando una segunda cabeza. Mientras observaban esto, Sherry exclamó: ¿Papá? Claire quedó sorprendida de que ese fuera su padre. En ese instante, Birkin destruyó la parte del mecanismo del elevador, causando que este cayera abruptamente, lo que les hizo perder el conocimiento debido al impacto. Cuando Sherry recobró la conciencia, tuvo la oportunidad de reunirse con su madre, Annette Birkin, quien no estaba especialmente alegre por la situación debido al alto riesgo que implicaba. Annette se quedó en el área sabiendo que debía detener a su propio esposo para evitar un daño mayor, y se concentró tanto en ello que no fue capaz de recibir a su hija de la mejor manera. Solo tomó la decisión de dejarla oculta en una sala de eliminación de residuos. Imaginen lo que sintió Sherry, quien no recibió ni un mínimo gesto de cariño o palabras de consuelo de su madre, mientras veía cómo su padre perdía poco a poco su humanidad. Aunque en su mente entendía cómo procesaban el mundo sus padres, Sherry nunca perdió la esperanza. Sin embargo, esto no fue lo único que sucedió. Dentro de la sala, Sherry empezó a mostrar síntomas de infección, lo que hizo sospechar a Annette que, durante el transcurso de su llegada, Birkin pudo haberle implantado uno de los embriones. Esto era consistente con el comportamiento del virus G, que buscaba huéspedes viables para seguir propagándose. A medida que Sherry se debilitaba, sentía que todo estaba perdido y que allí llegaría su fin. Sin embargo, se consoló pensando que al menos había logrado llegar hasta su madre y que Claire había mantenido su promesa en cierta medida. Al poco tiempo, Claire llegó y notó que Sherry no se encontraba bien. Sherry no podía creer que alguien hubiera tomado la decisión de buscarla y apoyarla hasta el final. Claire, por su parte, defendió las razones por las cuales Sherry se había esforzado tanto por reunirse con sus padres y, gracias a su propio pasado, pudo empatizar con ella. Le dijo que se quedaría con ella hasta el final. Esta escena hizo que Annette recapacitara y le diera una oportunidad a Claire de salvar a Sherry, mientras ella, por su parte, intentaba poner fin a todo esto. Annette le dio las instrucciones sobre cómo acceder a los laboratorios utilizando la llave de acceso de Sherry, con la esperanza de que Claire pudiera obtener una vacuna que contrarrestara los efectos del virus en caso de que ocurriera una infección accidental. Claire decidió arriesgarlo todo. Logró acceder al laboratorio, pero para entonces Sherry ya estaba muy agotada debido a la infección, por lo que tuvo que dejarla reposando en una habitación. Claire logró obtener la vacuna, pero William Birkin apareció nuevamente en una versión más grotesca y dejó herida a Annette por un impacto recibido de la criatura. Sin embargo, Claire
tuvo que entregarle la vacuna a Ned para que, al menos, Sherry sintiera que su madre realmente se preocupaba por ella hasta el final. Annette, con la poca energía que le quedaba, fue a la habitación para administrar la vacuna y evaluar su respuesta. Poco después, Claire llega tras la batalla y puede ver que el rostro de Sherry muestra una clara mejoría en su estado. Pero Annette ya estaba muy debilitada por el golpe recibido de William Birkin. No obstante, pudo ver cómo su hija se recuperaba y entendió que no todo estaba perdido. Sí logró salvar a la persona que debió ser su pilar desde el principio, aunque sabía que ese sería su fin, ya que estaba sufriendo una hemorragia interna que le dejaba poco tiempo. Sin embargo, se aseguró de decirle todo lo necesario a su hija para que siguiera adelante. A Claire le encomendó la misión de cuidar a Sherry hasta salir del lugar. Poco tiempo después comenzó la secuencia de autodestrucción debido a la falta de control sobre el virus en el laboratorio, como última medida de contención. En este momento, Sherry se despide definitivamente de su madre. Luego, Claire y Sherry comienzan su último escape con una llave de acceso a niveles más profundos dentro de la instalación. Mientras descienden por el elevador, Sherry agradece a Claire por todo lo que hizo por ella. Claire no le presta mucha atención, pero para Sherry esto representa algo muy importante. Nadie, ni siquiera su propia familia, que había sido tan pequeña, había sacrificado su tiempo para invertir en algo relacionado con ella. Esto le da confianza en Claire y le hace creer nuevamente que vale la pena seguir luchando. Aquí, Claire debe enfrentar nuevamente a William Birkin en una forma aún más irreconocible para luego escapar en la locomotora. Finalmente lo derrota y Claire se reúne con el oficial Leon Scott Kennedy. Pero William aparece una vez más en una fase final con movilidad reducida, pero aún imposible de derrotar. Aprovechan la oportunidad para desconectar los acoples de los vagones, lo que hace que Birkin sea destruido por completo debido a la secuencia de autodestrucción. En ese momento, Claire, Leon y Sherry logran salir ilesos, caminando juntos. Sherry se muestra muy animada y se da una oportunidad en la vida, ya que, por primera vez, siente una conexión con otras personas. Incluso pregunta si Claire y Leon son pareja y les sugiere que deberían considerar adoptarla. Sherry, una niña que tuvo que enfrentar circunstancias fuera de este mundo, en una etapa crucial de su vida, donde no tenía un vínculo emocional con sus familiares, luchaba de alguna manera contra ello. De algún modo le enseñó a su madre lo que verdaderamente tiene valor. Pero lo más importante para Sherry fue que aprendió a confiar. A veces no tenemos el apoyo de quienes creemos que deberían apoyarnos, pero en este mundo siempre existen personas con las que podemos establecer vínculos. No todo está perdido, depende de nosotros darnos la oportunidad en la vida. Sherry tomó esta oportunidad y eso marcaría su vida, ya que solo sería el inicio de algo mucho más grande en los eventos posteriores. Dentro de ella logró controlar un virus, adquiriendo de cierta manera la capacidad de crear inmunidad al mismo. Y bueno, equipo alfa de los Stars, con esto hemos terminado. Es hora de dar like, comentar y compartir el video. No sean egoístas como Brian Irons. Con esto se despide Chucky desde el canal del tercer piso. ¡Nos vemos!